Familia, tercer video de esta serie de 5 o 6 videos del libro Las heridas que impiden ser uno mismo. En este video voy a hablar acerca de la herida de la humillación, de su máscara, del tipo de cuerpo, del lenguaje que ocupan las personas que tienen esta herida. Así es que no se lo pierdan. Y antes de ir ahorita para el video, les recuerdo que pueden descargar el manual gratuito de dependencia emocional en www.amarparasanar.com.mx. Cuando alguien tiene la herida de la humillación, percibe que todo el mundo lo rebaja, que lo avergüenzan, que lo comparan y que además se convierte en sumiso ante estas situaciones. Dicha herida surge entre el primer y tercer año de edad, sin embargo, no es exclusiva de este tiempo. Alguien la puede desarrollar a los 6, a los 8, a los 7, a los 9 años. En el caso de esta herida, de la herida de la humillación, el niño o la niña perciben que fueron humillados por uno o por ambos progenitores, ¿ok? La herida de humillación se produce cuando el niño percibe que sus padres se avergüenzan de él o se avergüenzan de ella. No importa la situación, qué tan grave puede ser leve o no puede ser leve, pero se siente avergonzado, se siente degradado, se siente rebajado y también muy comparado. Justo ahora, por eso dije muy comparado, porque justo ahora viene a mi mente un consultante que tenía el aspecto físico de la herida de la humillación. Más adelante les compartiré cómo se ven estas personas, más bien les diré cuál es el cuerpo. Él había vivido comparado con su hermano mayor, que era el favorito para sus padres. Sus padres se lo decían, el hermano mayor es el favorito, lo verbalizaban. Entonces, a causa de esto, a causa de esta comparación que vivió desde niño, me describía que él tenía un comportamiento rebelde, que es el típico comportamiento en los niños con esta herida, con la herida de la humillación. Entonces él solía hacer cosas prohibidas, ¿no? Buscaba llamar la atención a través de ponerse en peligro y lograba hacerlo porque lo regañaban. Y entonces lo regañaban y metían el tono de la humillación. Lo comparaban y le decían, es que tu hermano no hace eso y entonces eres la vergüenza y bla, bla, bla. Ok. Esta herida que se presenta con mayor frecuencia en mujeres no solamente es de las mujeres, solo es mayor frecuencia, ¿ok? No excluye a los hombres. Puede llegar a ser difícil de reconocer. Es común que este tipo de mujeres o de hombres se hagan cargo en exceso de las otras personas porque así intentan asegurar que van a recibir el agradecimiento y que no los humillen, que no los comparen. Sin embargo, sienten a la vez que están abusando de él o de ella. A pesar de que se queja, sigue con la misma conducta. Me quejo muchísimo de que todo el tiempo quieres que me haga cargo de ti, pero sigo con la misma conducta. Hay algo típico de estas personas y es que ellos generan la máscara del masoquista, ¿ok? Entonces el masoquista pues es aquella persona que sabe que los demás le están haciendo o no daño y que de todas maneras aguanta este daño. No le encanta, pero no sabe tampoco cómo salirse de esta máscara. Entonces, estos sujetos que suelen utilizar la máscara del masoquista, que como les repito, son personas que llegan a sentir un poco de placer y satisfacción con el sufrimiento, lo generaron obviamente como un mecanismo inconsciente. Entonces, si tú tienes la máscara del masoquismo, que sepas que fue una defensa. Tú no lo programaste, esto tiene que ver con tu herida. Has tolerado mucho dolor, has tolerado mucha humillación y la mayor parte de las veces no te has sentido merecedor del amor y obviamente no le has pedido a los demás de manera asertiva que te reconozcan porque sientes que no mereces. Esta conducta se da porque evidentemente aprendiste a castigarte porque te castigaron demasiado cuando eras pequeño. La persona masoquista, con la máscara del masoquista, acepta malos tratos que van justificados porque no puede admitir
que sufren esta herida. Por eso nos cuesta mucho trabajo reconocer si soy o no, si tengo o no la herida de la humillación. Normalmente decimos, ¿cómo voy a ser masoquista? Por supuesto que no. Y entonces como que alejamos la posibilidad de que nos estamos haciendo daño. No importa el género del masoquista, normalmente la relación con su madre es de fusión, se comienzan a fusionar, es decir, hacen todo lo posible para complacerla, para no avergonzarla. Sin embargo, es bien contradictorio porque siente que no quiere avergonzarla y a la vez se la carga en la espalda y a la vez tiene que apoyarla. Y si la herida es mayor, en lugar de apoyarla, le quiere resolver todo. Quiere volverse, pues sí, totalmente fusional con su madre. Entonces, la apariencia física de la persona con la herida de la humillación son personas que tienen rasgos gruesos, es decir, acumulan grasa. Es una persona que se considera mala, que se considera sucia, que se considera que vale menos, por lo tanto construye un caparazón en su cuerpo que tiene que ver con la grasa y se avergüenza también de su cuerpo. Recordemos que si es grueso solo de una parte del cuerpo, la herida va a ser menor, pero si es grueso parejo, evidentemente la herida va a ser un poco más grande. Si dudas de que tienes esta herida, la herida de la humillación, observa las características físicas y tómate tu tiempo en aceptar que tienes rasgos masoquistas, que estás utilizando la máscara del masoquista. Son personas que son muy lentas, que hacen todo como de manera muy lenta. Así que si ya detectaste esta herida, ve haciéndolo a tu ritmo, ve dejando todo ese masoquismo a tu propio ritmo, porque son personas lentas, entonces tómate tu tiempo. La persona masoquista también engorda en función del espacio que necesita ocupar en la vida de los demás. Un consultante me comentaba que cuando se encontraba soltera, se bajaba de peso. Bajaba muchísimo de peso de manera involuntaria, pero cuando tenía pareja aumentaba, aunque no modificara su manera de comer, no modificaba su dieta y aumentaba muchísimo de peso. Esto es porque el cuerpo del masoca le grita, por favor, ámame. O sea, su cuerpo le está diciendo, por favor, cuídame, por favor, ámame. Y entonces está engordando en función de querer ocupar un espacio en la vida del otro. Las emociones más predominantes de la persona con herida de humillación, pues obviamente van a ser la tristeza y la sensación esta de culpa, ¿no? Pero les va a costar muchísimo trabajo poder expresar sus emociones porque tienen mucho miedo a que alguien lo señale y sentir vergüenza por esto que están sintiendo. Entonces lo van a evitar más bien, van a querer resguardar sus emociones. Es muy probable que en su familia, en la familia de estos sujetos, haya secretos embarazosos, ¿no? O sea, algún tío violador, alguien que terminó en la cárcel, alguien que tiene alguna enfermedad mental, y entonces la familia se volvió como que todo lo que representara vergüenza lo ocultaron abajo del tapete. También esta herida son personas que no se percatan de sus emociones porque están muy pendientes de cuidar a los demás. También están pendientes de no herir a nadie con alguna emoción. O sea, si yo te digo que me siento triste, tú te vas a sentir triste y entonces me voy a avergonzar de eso. Prefiero no decir nada, ¿no? Se hacen responsables de ayudar a los demás. Entonces, también esta herida de humillación es conocida por hacer reír a los demás. Son esas personas que se muestran muy expresivas, pero si tú criticas ese sentido del humor, también se sienten humillados. Se culpan de todo. Son personas que se culpan de todo. Mi consultante, esta consultante me contaba que siempre que algo salía mal en su casa, salía a salvar la situación, ¿no? Entonces se culpaba y recibía el regaño y así pensaba que salvaba a los demás. Una señorita que vino a mi consulta me decía que siempre que su novio terminaba con ella, lo cual era una vez por semana, la acusaba a ella por haberlo hecho enojar. Entonces el tipo no se hacía cargo de sus emociones y entonces ella estaba tan acostumbrada a esta conducta que venía con culpa y me afirmaba y quería convencerme que ella no sabía bien cómo tratarlo a él para que él no se enojara, que era su culpa que él se enojara. Y entonces, pues esta culpa le servía para rogarle y cada vez que le rogaba ella se sentía avergonzada. Entonces reforzaba su imperfección, reforzaba su vergüenza y al saberse mala novia tenía que arreglar las cosas con él, por lo que se volvía otra vez a enganchar en esta herida. Entonces, ella quería hacer todo para que él estuviera feliz, pero cada vez que hacía esto, la herida se hacía más grande. Al masoquista le gusta, por ejemplo, sentirse libre, sin embargo, cuando se halla en este estado de libertad, cae en los demasiados. Come demasiado,
compra demasiado, cocina demasiado, bebe, hace, desea, trabaja, gasta, habla demasiado. Y una vez que se da cuenta de lo que ha hecho, se avergüenza de sí mismo por haber hecho esto demasiado. Por lo tanto, lo contradictorio es que quiere libertad, pero le teme porque está convencido de que la ocupa demasiado. Esto lo puede llevar a buscar no ser libre de manera inconsciente. Entonces, así justifica que se ocupa de todos los demás, menos de él o de ella misma. Otro rasgo del masoquista es el autocastigo. Evidentemente no hay masoca sin autocastigo. Mi paciente me decía que cuando su novio intentaba calmarla, ella subía el tono de la discusión, sabiendo que él la iba a cortar si subía el tono de la discusión, y entonces compulsivamente comenzaba a subir y peleaba más para que la terminara, para tener otra vez que entrar en este masoquismo de te ruego, te busco, para sentirme avergonzada de quién soy. Entonces era la forma en la que ella se castigaba. Lograba lo que pedía, pero a la vez lo sufría demasiado. Los masoquistas se desagradan a sí mismos. Es muy común escucharlos con palabras como estoy hecha una cerda, soy súper vulgar, soy un holgazán, soy bien tonta, se denigran demasiado. Y por último, el masoquista atrae situaciones en las que evidentemente se va a exponer a sentirse humillado. Ahora mismo recuerdo a un querido amigo al que le pasan todas las tragedias habidas y por haber. Si no está comiendo alguien más le tira la comida encima. Si no está sucio es porque ya se cayó. Si no se cayó fue porque ya le levantaron una multa. Si no le ha levantado una multa es porque alguien ya le gritó. O sea, todo el tiempo está buscando estas situaciones de humillación. En definitiva, el masoquista debe saber que es alguien especial e importante por el simple hecho de ser. Y en la medida en que comience a creérselo, a aceptarse, no necesitará ocupar demasiado espacio en la vida de nadie. Por lo tanto, su cuerpo evidentemente va a requerir dejar de agrandarse. Es necesario que si tienes esta herida te sientas totalmente libre, sin sentirte avergonzado, ni culpable, ni a cargo de los demás. Tú no tienes por qué hacerte cargo de nadie. Y otro tip que te doy es que trabajes en sentirte digno o en sentirte digna. Y para esto tienes que empezar a vigilar todas aquellas ideas, creencias y pensamientos que tienes sobre ti mismo.